Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Cuando todo lo tengan, hermano, me dicen amén. Amén. Vamos a leer ahí en el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Yo leo para ustedes, síganme con sus ojos, hermanos. Dice la palabra de Dios así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Padre, venimos, Señor, delante de su presencia, con temor, Señor, y temblor, pidiéndole, Señor, que por favor nos ayude no solo a entender su palabra, sino también a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a entenderla, escudriñarla, y que tengamos el deseo de obedecerla, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver 4 cosas aquí y una quinta, que es, primero, desecha. La primera cosa que quiero que veamos es que la Biblia aquí nos está enseñando que hay algo que desechar. Desecha. Y luego después desea. Y luego después acércate. Y luego edifícate. Primero hay que desechar. Después hay que desear. Después hay que acercarnos para edificarnos y con un propósito. Y el único propósito es ofrecer. Hay algo que ofrecer. Después de desechar, desear, acercarnos por supuesto al Señor Jesucristo, para edificarnos. Eso nos va a llevar a la edificación, y el propósito es ofrecer. ¿Y qué es lo que vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios, porque no todos los sacrificios son aceptables a Dios. Para que sean aceptables a Dios, pues tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, y tiene que ser a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que nos da a entender es que cuando estamos en Cristo y estamos haciendo las cosas de acuerdo como Dios manda, van a ser aceptables de acuerdo al Señor. Van a ser aceptables a Dios y van a ser para honra y gloria de Dios, y para que nosotros continuemos edificándonos, continuemos santificándonos. Pensemos, hermanos, por un momento en que la palabra desechar o desechando no solo es para malicia. Veamos el versículo 1, hermanos, dice desechando. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Desechando, pues, toda malicia. Y no es solamente para la malicia, sino que está incluyendo todo engaño. Y
pues la hipocresía, toda hipocresía, toda la hipocresía, porque está diciendo toda malicia. Cuando hablamos de hipocresía, pues eso envuelve la malicia, porque la hipocresía proviene de la malicia. La hipocresía proviene de Satanás, la malicia proviene de Satanás, el engaño proviene de Satanás, la hipocresía proviene de Satanás, envuelve, o la malicia envuelve todas estas cosas. Entonces, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y la envidia también, hermanos, es algo satánico, es algo diabólico, toda envidia. Y luego termina diciendo, y todas las detracciones. Las detracciones, hermano, quiere decir calumniar, murmurar, criticar, difamar o levantar falsos. Y todo esto cuando alguien está hablando de una persona con malicia y levantando falso con el propósito de hacer daño. Entonces, las detracciones quiere decir calumniar, o sea, levantar un falso, murmurar de una persona, criticar, difamar y levantando falsos. Todo esto está muy relacionado con lo que el maligno pone en las vidas de las personas, lo que el maligno trae a la mente humana. Y todo eso es maligno, todo eso es malo. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol Pedro, nos manda, nos dice, nos pide que desechemos estas cosas. Es una lucha porque nosotros estamos en esta carne y esta carne, hermanos, la tendencia a la carne es el pecado, pecar, desobedecer. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí, ¿verdad? Y el espíritu pues se opone a la carne para que no hagamos nosotros lo que nosotros queremos. Nosotros podemos querer a veces dejarnos llevar por la carne, por la envidia, por cosas que no debemos de hacer, pero el Espíritu se opone. El Espíritu Santo nos muestra, nos guía, nos hace sentir mal. Y aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando que desechemos todas estas cosas. Y luego nos dice el siguiente versículo, desear. Ahora, desear. Ahora, lo primero, hermanos, es que la malicia está muy relacionada con la hipocresía, con el engaño, con la envidia y con todas estas detracciones. Por ejemplo, ¿qué es la malicia? La malicia es aparentar una amistad bondadosa, pero con el propósito de sacar ventaja. Por ejemplo, para adular a una persona, estar adulando a una persona para sacar algún provecho, hacer algo con un doble propósito, usando la astucia. Eso es, hermanos, es la malicia, cuando se usa la malicia. Y ahí en la malicia va incluida la hipocresía, ahí en la malicia va incluido el engaño, malicia, engaño, hipocresía. Y todo está vinculado, todo está vinculado, y todo eso es obra de Satanás, es obra del mismo demonio. Ahora veamos un ejemplo, no pierda ahí 1 Mateo, pero vamos a ver un ejemplo ahí, en 1 Pedro no lo pierda, pero vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo, en el capítulo 22. Y vamos a ver aquí, hermanos, en este pasaje, un ejemplo bien clarito acerca de la malicia, de la envidia, de la hipocresía, del engaño. En el versículo 15, ¿estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, los fariseos querían sorprender al Señor Jesucristo en alguna palabra, buscar la manera de condenarlo, después de que el Señor Jesucristo les había estado predicando, hablándoles por parábolas, y ellos habían dicho, bueno, todo eso que está diciendo lo está diciendo por nosotros. Este hombre nos está poniendo el mal, vamos a buscar la manera de hacerlo caer para buscar la forma de condenarlo.
Y entonces ellos se van, consultan, se reunieron a ver cómo ellos podrían hacerle caer. Después estas personas, dice en el versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y vea usted, hermanos, cómo ellos comienzan a adular al Señor Jesucristo. Volvemos a leer el versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Después enviaron a los discípulos y de ellos con los herodianos, y luego dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Vea cómo la sucia y comienzan a adular al Señor. Ahora, es verdad, el Señor Jesucristo, todo lo que decía era verdad, pero ellos lo estaban haciendo, hermanos, con un propósito hipócrita. Lo que querían era hacerle al Señor creer que ellos iban en un plan amistoso, en plan de amistad. Y dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo ¿qué, hermanos? La malicia. Conociendo la malicia. En otro pasaje dice la hipocresía. Hipocresía, malicia, maldad, el engaño. Y dice que conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Vemos cómo, hermanos, se relaciona todo esto. Veamos, hermanos, que el Señor Jesucristo conocía los corazones de las personas. Nosotros no podemos conocer el corazón de las personas, pero el Señor Jesucristo sí conocía el corazón de estas personas, de los fariseos, de estos discípulos de los fariseos. Y le dice, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Veamos, hermanos, por favor, en Marcos, capítulo 12. Versículo 13, dice, estamos ahí, hermanos, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo que la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces el Señor les vuelve a decir lo mismo, pero vemos que acá les llama, dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, y acá les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora vamos al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 20, Evangelio de Lucas, versículos 20 al 26. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Vea usted, hermanos, que dice aquí la palabra de Dios, enviaron a estas personas que se simulasen, o sea, que tuvieran una apariencia de justos. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Esto es bien importante, hermanos. Eso es personas bien astutas, personas que saben presentarse como amables, amistosos, pero a la verdad es hipocresía. Estas personas se simulaban justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Estamos ahí, hermanos, versículo 20. De sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Lo que ellos querían es que el Señor Jesucristo hablara algo contra el César o contra el gobierno de los romanos. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que
que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le pregunta, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Mas él, conociendo que, hermanos, la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y luego el Señor les vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Porque es el mismo pasaje, pero en uno usa la palabra malicia, otro usa la palabra astucia, y en el otro usa la palabra hipocresía. Lo que quiere decir, hermanos, que es lo mismo, astucia, hipocresía, malicia. Hay una maldad. ¿Y quién es el que está detrás de todo esto, hermanos? Satanás, el diablo. Satanás es el que está detrás de todo eso. Nosotros, hermanos, nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, debemos de conocer estas cosas. El apóstol Pablo decía, porque no ignoramos las artimañas de Satanás. No ignoramos las ideas malévolas del diablo. Y nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos de ser ignorantes a estas cosas que Satanás viene para poner en la mente de nosotros, para llevarnos por un camino equivocado, un camino que es contrario al Señor. Entonces vamos a regresar a Primera de Pedro, hermanos, por favor, Primera de Pedro. Y vuelvo a leer el versículo 1, dice la palabra de Dios, desechando. O sea, el Señor quiere que nosotros desechemos esas cosas de las cuales hemos estado viendo ahí en los pasajes del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que estos hombres, hermanos, con su astucia, su hipocresía, su malicia, venían delante del Señor Jesucristo porque querían hacerlo caer en algún error contra el gobierno para aprisionarlo, para llevarlo a la cárcel o llevarlo a la muerte. Ellos creían estar bien, ¿verdad que sí, hermanos? Ellos creían estar haciendo algo correcto. Bueno, lo quitamos del medio y asunto arreglado y se acabó. Pero ¿quién estaba detrás de ellos? El diablo. ¿El diablo hacia dónde los quería llevar? Pues al infierno. Porque con quien se estaban levantando en contra era con el Señor Jesucristo, con el Dios Todopoderoso, con el Creador del universo, Creador de ellos mismos. Ahora, ¿cuál es el propósito del Señor Jesucristo? ¿A qué vino? A salvarnos a nosotros del pecado y de la condenación. A salvarnos de las garras del enemigo, de Satanás. Y hermanos, aquí vamos a volver a leer en 1 Pedro, capítulo 2, el Señor nos manda, dice, desecha todo eso. Deséchalo. Desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, que es, ya lo dije, calumniar, murmurar, criticar, difamar, levantar falsos, porque todo esto está relacionado con el maligno, con el diablo, y todo eso está, hermanos, muy vinculado, la hipocresía, la malicia, la maldad, todo eso está relacionado. Ahora vean vemos cómo estas personas buscaron consejo de tal manera para poder hacer caer al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a adular. Hermanos, cuando alguien quiere sacar provecho, ¿no es verdad, hermanos, que llega y tratando de adular a alguien? ¿Verdad que sí? Empieza a adular y para sacar, a ver qué puede sacar provecho. Y todo eso, hermanos, es puro engaño, pura hipocresía. Todo engaño, toda mentira, ocultar, todo eso proviene del maligno, la hipocresía. Y todo eso está muy relacionado. Después vemos ahí, hermanos, la palabra envidias. La envidia es algo diabólico, satánico. Es cuando no nos da gusto cuando alguien más está prosperando. Cuando alguien más está prosperando y sentimos coraje nos sentimos mal, hay un mal sentimiento. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Envidia. Es envidia. La envidia. Y eso es algo diabólico, algo satánico. Mire, el diablo le tenía envidia a Dios, ¿verdad que sí? Tenía mucha envidia al Señor. Teniendo un puesto tan alto, hermanos, Satanás, el diablo, ese ángel grande, querubín, teniendo un puesto tan alto, pero estaba envidiando el puesto de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues quiso quitarlo. Dijo, no, pues lo voy a quitar y me siento yo ahí. ¿Y qué le pasó? Lo perdió todo.
tenía envidia. Caín mató a su hermano a su hermano Abel por envidia. Lo mató por envidia. Se llenó de odio contra Abel, porque Abel lo estaba Dios bendiciendo. La ofrenda de Abel había sido acepta a Dios, y él se llenó de odio contra Abel por envidia. Saúl quería matar a David, porque dijeron que Saúl había matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dijo, ya no más falta que me quiten a mí la corona o el trono y se lo den a él. Se llenó de envidia. ¿Y qué comenzó a hacer? A quererlo matar. Quería matarlo. Pero había momentos, hermano, cuando él lo llamaba mi hijo David, mi hijo, y se mostraba como arrepentido, pero era hipocresía, hermanos, pura hipocresía. Así que Dios, hermano, nos dice que desechemos todo eso. Versículo 2, ahí en 1 de Pedro 2, dice, y decía, desecha toda malicia, todo lo malo, la envidia, la hipocresía, y desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es importante, ¿verdad, hermanos? Muy, muy importante. Desecha todo lo malo, desecha todas esas cosas, la malicia, la maldad, la hipocresía, el engaño, las envidias, las detracciones, y desea la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos da el conocimiento para darnos cuenta qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos hace sentir, nos hace saber cuando nosotros estamos actuando con malicia, con engaño, con hipocresía o con envidia o de alguna manera detractora. ¿Verdad que sí, hermanos? Gracias a Dios, porque Dios es bueno con nosotros, hermanos. Y nos dice que decíamos, mire, vamos a pensar que tal vez nos damos cuenta de que estoy actuando con malicia, o estoy actuando con engaño, o estoy actuando con hipocresía. Y digo, no, eso no está bien, Señor, perdóname. Pero ahí no para la cosa, hermanos. Hay que desear algo. No para solamente decir, sé que eso está mal, que eso no está bien, Señor, por favor, perdóname. Pero no para ahí. Hay que desear algo, hermanos. Desechar aquello, pedirle perdón a Dios, pero luego hay que desear. ¿Desear qué? La palabra de Dios, hermanos. Aquí la Biblia nos enseña que deseemos como niños recién nacidos, así como el niño recién nacido desea la leche espiritual, la leche de la madre, así nosotros debemos de desear la leche espiritual, no adulterada, directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. No con añadiduras, no con cosas que le hayan quitado, porque muchas de las veces, hermanos, preferimos leer otro libro. Nos buscamos otro libro y estamos leyendo otro libro y tenemos un libro ahí que ese es el libro de la lectura de nosotros, un libro. Hermanos, este es el libro más importante que nosotros debemos de leer. ¿Amén? Amén. Este es el libro más importante, hermano, es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Es verdad que hay muchos libros que tal vez nos ayudarán a entender un poquito la palabra de Dios, pero algunos libros nos van a sacar del camino, nos van a sacar de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, primeramente hay que escudriñar las Escrituras, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, nosotros personalmente. Por eso dice aquí, hermanos, desear, desecha todo aquello. Ahora, nosotros, hermanos, como humanos, tal vez no vamos a poder desechar aquellas cosas. Hay que pedirle al Señor. Hay que darnos cuenta, hay que tener el discernimiento de aquello es malo, pedirle perdón a Dios y, Señor, por favor, ayúdame a desechar todas esas cosas. Y ahora, Señor, por favor, ayúdame a desear, como ese niño recién nacido que desea la leche de la madre, que así nosotros deseamos la palabra de Dios, hermanos. ¿Verdad que sí? Deseamos la palabra del Señor. Que tengamos ese deseo. Y luego dice en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Habemos gustado, hermano? ¿Nos ha gustado el Señor? Dios es bueno.
Muchas de las veces, hermanos, repetimos o se repite, Dios es bueno, amén, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero no se repite, hermanos, desea la palabra de Dios como el alimento. ¿Se acuerdan, los hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre? ¿Se acuerdan? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Y eso es bien importante, hermanos. Bien, bien importante. Y luego en el 4 dice, acércate. Acércate. La primera cosa es desecha, la segunda es desea, la tercera es acércate. ¿Acércate a quién? A Jesucristo. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Hermanos, esa piedra viva fue desechada por los hombres. Precisamente, hermanos, el Señor Jesucristo era lo que les estaba hablando a estos fariseos. De la piedra que ellos habían desechado. Era la escogida por Dios. Y que sobre quien cayera, el que cayera sobre esa piedra, iba a ser edificado. Pero a quien le cayera esa roca encima, iba a ser desmenuzado. Y eso, si usted lee ahí en el capítulo 21, precisamente de eso es de lo que el Señor Jesucristo les está hablando a los fariseos. Y ellos se ofendieron, por supuesto. Y dice, está hablando de nosotros. Les pone varios ejemplos. Y dice, está hablando de nosotros. Y entonces van y buscan consejo. A ver cómo lo pueden hacer caer para quitarlo de Israel. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aquí nos dice, acércate a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acércate a Dios. Y luego dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Entonces, después nos habla de edificarnos. Y todo esto, hermanos, tiene un mismo propósito. Todo esto, desechar, desear, acércate y edifícate con un mismo propósito. Con un mismo propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Ofrecer sacrificios a Dios. Dice versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y cuál es el propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, hermanos, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Es bueno saber y es importantísimo saber cuáles son esos sacrificios espirituales. Hacer buenas obras, asistir a la iglesia, todo eso es bueno. Pero hay algo bien importante, lo cual el Señor, nuestro Dios, quiere que nosotros hagamos, y es lo que menciona que son estos sacrificios espirituales y que son aceptables a Dios, y especialmente que sean por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay algo, hermanos, hay algo bien importante, que es súper importante para Dios, y eso lo vamos a ver en un pasaje. Muy importante, y es importante saber a qué se está refiriendo con esos sacrificios que son aceptables a Dios. Vamos a Hebreos, por favor, hermano, más atrasito. Hebreos. Está Santiago, después está Hebreos, atrás, hacia atrás. Y veamos el versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:13. Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué nos está dando a entender con esto, hermanos? Llevando su vituperio, llevando su sufrimiento. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros le digamos a la gente, hermanos, que Cristo murió por ellos. Cristo sufrió por ellos. Cristo dio su vida por ellos para rescatarlos de la condenación eterna. Dice, salgamos pues a Él
fuera del campamento. ¿A qué se refiere con el campamento, hermanos? El campamento era donde se reunían, en el pueblo de Israel se reunían, estaban adentro. ¿Y qué estaban haciendo adentro? Estaban adorando a Dios, ¿verdad? Adoraban a Dios. Y pues salgan afuera, llevando su vituperio. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, la vida se va como el viento. La vida se va rápido. Para cuando acordamos, la vida se fue. La persona que está ahorita, hermanos, grave, muriendo, fue joven, fue bebé, fue niño, fue adolescente, fue joven. Y cuando estaba de esa edad pensaba que nunca se iba a llegar el día de la ancianidad. Y se llegó, pasó. Está grave, está muriendo. Y algunos acaban de morir en este momento. Y muchos de ellos murieron sin Cristo, se fueron a la eternidad, al infierno. Algunos pasaron a la presencia de Dios, están por pasar a la presencia de Dios, pero muchos se pierden. Y muchos ya murieron años atrás, hermano. Cada persona que ha vivido en este planeta, hermanos, cuando es joven, piensa que esa juventud nunca se va a acabar. ¿Verdad que sí, hermanos? Piensa que esa juventud es eterna. Aunque vea a otros que se mueren, vea a otros que están ya ancianos, quizás se están muriendo, otros que son mayores. Pero hermanos, es algo tan difícil de entender que cuando estamos jóvenes pensamos que esa juventud nunca se va a acabar. Que siempre vamos a ser esos jóvenes y que los viejos van a ser viejos. Y el que se está muriendo, pues se murió y se fue ya. Pero para cuando acordamos, hermanos, la juventud se fue. Y para cuando acordamos, hermanos, estaba yo pensando, mi suegro ya está bastante mal de salud. No sabemos cuándo vaya a morir, a lo mejor me muero yo primero, no lo sabemos. Puede estar así por años, no sé. Pero él es mayor que yo 17 años, hermano. Yo me acuerdo cuando él tenía mi edad, y me acuerdo cuando él tenía 50, me acuerdo cuando él tenía 38 años. Yo puedo decir que estaba joven. Y se pasan 17. Y ahorita yo tengo la edad que tengo, 17 años más, quién sabe si esté acá. Pero se han pasado esos 17 así, hermano, rápido. Cuando él tenía 38, yo llegué a los 38. Cuando él tenía 50, yo llegué a los 50. Cuando él tenía la edad que yo tengo ahora, ya llegué a esta edad. Perdona, si la edad de él que yo tengo ahora, yo ya llegué a esta edad. Él está en 17 años más que yo, pero así se llega, hermano. Fácil, rápido. Para cuando acuerde voy a tener la edad que, si acaso Dios me permite llegar, voy a tener la edad que él tiene ahora. Y él muere, si muere antes que yo, y luego se llega el momento que yo muero también. Y así de rápido, hermano, se va. Hay personas, hermano, que piensan que... Y yo creo que todos éramos así. Pensábamos que el viejo iba a estar viejo siempre y el joven, joven. Y no es así, hermanos. Parece que la mente nos engaña a nosotros mismos, especialmente cuando somos inconversos. Empezamos a comprender un poquito con más claridad ya cuando llegamos a los 50, a los 60 y decimos, hasta los 60, decimos, caray, la vida se fue rápido. Y ya, pues ya que me falta, ya casi estoy para irme. Ya estoy de salida, de despedida. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente. O sea, esto no va a ser para siempre, sino que buscamos la porvenir. Y luego dice en el versículo 15, así que, por esta razón, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él. O sea, ¿de quién, hermanos? ¿De quién está diciendo Pedro? De Jesucristo. En primera de Pedro dice por medio de Jesucristo. Aquí dice por medio de Él. Se entiende que por medio de Jesucristo. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esos son los sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. El fruto de tus labios y de mis labios que confiesan el nombre de Jesucristo, hermanos.
que confiesen a Jesucristo. ¿Cuánto nosotros hacemos eso de confesar a Jesucristo con nuestros labios a las demás personas, hermanos? Eso es bien importante, hermanos. Y luego en el versículo 16 dice, y de hacer bien, por supuesto, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que todo esto va de la mano, hermanos. Todo esto va de la mano. Pero es de suma importancia que tú y yo confesemos a Jesucristo con nuestra boca, delante de las demás personas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, primero, desecha lo malo. Desecha la malicia, desecha el engaño, desecha la hipocresía, desecha la envidia, desecha todo el calumniar, murmurar, criticar, difamar o levantar falsos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Verdad que sí? Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el poder de Dios. Cada vez que hacemos algo así, hermanos, Señor, por favor, perdóname. Ya la volví a regar, como decimos por ahí, ¿verdad? Ya me volví a equivocar. Perdóname, Señor, ayúdame. Pero no solo eso, hermano, no termines ahí. Busca la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Busca al Señor. Trata de edificarte, trata de crecer espiritualmente. Crece espiritualmente. Busca al Señor con todo tu corazón. Acércate a Dios. Edifícate para que seamos instrumentos en las manos del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil en las manos del Señor? Limpiarnos de esas cosas y luego adquirir la palabra de Dios, edificarte, crecer, para ofrecer sacrificios agradables a Dios. En Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En Santiago 1:21, hermanos, por favor. Santiago 1:21. Dice, versículo 19, vamos a leer el 19, el 20 y el 21, y luego el 22. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego dice, pero ser hacedores, o sea, obediente de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es de suma importancia. Regresemos, hermanos, por favor, ahí a 1 de Pedro, en el capítulo 2. Y luego pasamos al versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, mire, esta palabra que estoy compartiendo con ustedes es la palabra de Dios, es la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creerle o no le vamos a creer? Dice, el que creyere, ¿no será qué? Avergonzado. Y si no creemos, pues vamos a pasar por vergüenzas. Y sí es cierto, hermano, ciertísimo. Vamos a ser avergonzados, vamos a pasar por vergüenzas. Pero si le creemos al Señor, reconociendo nuestras debilidades, nuestros errores, Señor, por favor, ayúdame. Yo necesito tu ayuda para no ser avergonzado. Para nosotros, los que creemos, Él es precioso, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo, Él es precioso, precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y nadie, hermanos, puede poner otro fundamento el cual está puesto.
Jesucristo es el fundamento principal. Y si edificamos, tenemos que edificar o edificar sobre ese fundamento, y tiene que ser conforme a la palabra de Dios, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, y, versículo 8, piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezo para aquellos que desobedecen la palabra de Dios, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Por cuál razón? Dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha tenido misericordia, compasión de nosotros. Y estamos aquí en este lugar, pero hay muchas personas, hermanos, que ya están en el infierno, y otras personas, hermanos, que por testarudos, por cabezones, por rebeldes, pues se mueren en esa condición y van a pasar al infierno. Dale gracias a Dios, hermano, que Dios ha tenido misericordia de ti y que nos ha dado la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y si lo has creído, cuánto no más, hermano. Gracias al Señor porque creíste el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y oremos, hermanos, unos por otros. Vivamos vidas rendidas al Señor, ya no como vivíamos antes, hermanos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo, ¿verdad que sí? Basta ya el tiempo andando con astucia y malicia y en maldad, sino siendo sinceros y en verdad sirviéndole al Señor. La sinceridad, hermanos, que Dios nos ayude, porque necesitamos, hermanos, edificarnos en la roca, la cual es Cristo Jesús. Estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias le doy por su palabra, por su amor, por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a ser obedientes a ella. Ruego, Padre, por mi suegro, por la salvación de él. Ruego, Señor, por la familia Rocha, por mi esposa, Señor, que la cuide, la bendiga. Y gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Padre, porque usted está aquí con nosotros. Muchas gracias, Señor. A usted sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.